Crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Psicolab, tu programa de bienestar y actualidad. Infórmate, comparte y desarrolla tu potencial con nosotros. Conducen Marisol Solar, Beatriz Lineros. En Radio Lab Chile. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicolab, nuestro programa de bienestar y actualidad. Estamos acá con Beatriz, ¿cómo estás, Bea? Hola, muy bien, gracias Sol. ¿Y tú, qué tal? Buenísimo, súper bien por aquí. Bueno, se nos vino marzo, ¿no? Ya nos llegó, no tenemos nada que hacer. Ya llegó, ya estamos acá. Marzo, ya pasó enero, febrero, estamos en marzo. ¿Y qué viene con marzo, Bea? El estrés. Lamentablemente. Lamentablemente nos llegó el estrés, nos llegaron, un sinfín de cosas que tenemos que afrontar sí o sí, como adultos que somos. Exacto. Y cuéntame, Bea, uno siempre habla del estrés, del concepto del estrés, estoy estresado, es una palabra que se ocupa muy coloquialmente, pero en realidad, ¿qué es el estrés? Cuéntanos. Mira, el estrés viene de la palabra inglesa, estrés. Ya, es como obvio, pero viene de esa palabra y proviene también de la palabra latina stringer, ya, que esto significa provocar tensión o esfuerzo por la adaptación, ya. Esto es una herramienta biológica que se genera para afrontar distintas situaciones, ya, cuando se produce como un desajuste entre la respuesta y la demanda, ya, del entorno, de todo lo que nos rodea, ya. Hay un sinfín de cosas que siempre nos exigen. Y el cuerpo tiene que reaccionar, ¿ya? Entonces la hormona, en este caso el cortisol, que funciona como un neurotransmisor, es el que se genera en este caso para nosotros ayudarnos a afrontar distintas situaciones como alerta, para que nuestra vida siga fluyendo tal igual que siempre, porque tenemos que funcionar en distintos ámbitos de la vida. Exacto, y eso es lo que pasa muchas veces, que uno tiene el concepto del estrés como algo netamente negativo, y en realidad el concepto del estrés a la base no es así, porque como bien tú comentas, en el fondo es algo que te alerta, que te lleva a hacer desafíos, que en el fondo te activa físicamente y fisiológicamente a ciertas cosas, a ciertas situaciones. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, que muchas veces pasa a ser patológico, pasa a presentar sintomatologías, y ahí es cuando el estrés pasa a verse de una manera claramente negativa y perjudicial para la persona. Es un tema súper delicado que lo vemos recurrentemente también en distintas empresas, distintos trabajadores que sienten este estrés, pero ya un poco más tóxico, un poco más de enfermizo. Exacto. Ya cuando se transforma como en una patología, en algo ya psicosomático. Y la gente también somatiza muchas veces el estrés en distintas situaciones de su vida, en distintos momentos de su día a día también. Bueno, y de hecho eso mismo en el fondo, en tema tanto laboral como personal, existen dos grandes tipos de estrés, ¿no es cierto? Así es, el estrés laboral se divide en dos partes, que empezamos con el estrés episódico. Ya el estrés episódico se genera en distintos momentos de nuestra vida, y siempre tenemos este tipo de estrés, claro, que son momentáneos. Este es el momentáneo, que como se dice, episódico. Aparecen ciertas situaciones que nosotros generamos también este tipo de alerta, este tipo de ya lo voy a superar, voy a revisarlo de nuevo, voy a darle una vuelta. Esto, por ejemplo, te desvinculan de tu trabajo, Sol. Claro. Ya, este te genera un estrés. Exacto. Pero tú dices, ya, esto, no sé, ya lo voy a asumir de la mejor forma, y tu cuerpo empieza a reaccionar de manera positiva de nuevo. Ya, Exacto. pero esto es porque tú también deseas que eso acabe. Claro. Ya, cuando es malo, es cuando este estresor continúa contigo y te genera estrés ya recurrentemente, y este es el estrés crónico. Exacto. Este es el estrés que nos preocupa a nosotros, no el otro momentáneo que se puede superar. Hay gente que esto ya cuando se forma de manera recurrente no tiene escapatoria, y si no busca las redes necesarias para salir de esto, ya generan patología, y esto está relacionado con la salud mental.
Exacto, exacto. De hecho, lamentablemente, Chile es un país que está muy relacionado a todas las patologías de salud mental y del estrés. De hecho, según un estudio que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez, el 42% de los trabajadores chilenos aseguran tener un nivel alto de estrés. O sea que si tú piensas un nivel alto de estrés, un 42% es muchísimo. No es menor, y eso está relacionado también en la enfermedad psiquiátrica. Nosotros somos de los 4 países que prevalecen más la enfermedad psiquiátrica relacionada con el estrés, Exacto. según la Organización Mundial de la Salud. Claro, todo lo que es la ansiedad, depresión, todo lo ligado en el fondo al tema todo emocional, estrés. Patológico, o sea, ¿quién no ha pasado estrés? Ni un mínimo estrés, o sea, hay gente que pasa esto día a día. Exacto. Y que tampoco tiene a lo mejor las redes como para salir de buscar el apoyo necesario, la empresa que a lo mejor pueda como brindarle este soporte también. Claro. Sobre todo con la llegada a marzo. Exacto, no, y más encima muchas veces pasa que el estrés en teoría, muchas veces la gente no lo percibe como tal. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, estoy bien, no, voy a seguir adelante. ¿Y qué pasa ahí? Que el cuerpo se empieza a enfermar. Sí, o sea, hay mucha gente, como tú lo dices, Sol, que ya no me pasa nada, lo voy a superar, y te empieza a tiritar un ojo, Claro. te empieza el dolor de estómago, empiezas con ya dolor de cabeza, típicos como pequeños síntomas, pequeñas señales que da tu cuerpo de que algo no está funcionando bien. Exacto. Y eso es porque tu cabeza no está funcionando bien. Claro. Entonces hay que poner mucho ojo también cuando vienen esas pequeñas señales. Claro, hay muchas señales en el fondo que son sintomáticas, que uno efectivamente las puede asociar también a otras patologías, pero uno tiene que evaluar si efectivamente es estrés, como por ejemplo irritabilidad, problemas para dormir, tanto para como conciliar el sueño como para el tema del en el fondo despertarse durante la noche. Problemas alimenticios también. Exacto. O sea, viene un problema también de poca organización. Hay gente que a lo mejor llega a su casa y no quiere hacer nada. Es un tema igual preocupante. Claro, para por ejemplo los estudiantes es muy gatillante el estrés, se nota mucho en la dificultad para concentrarse. Entonces tienen problemas para concentrarse en los estudios, para época de examen, más aún. Entonces, Y viene de la mano también la frustración que se siente cuando no se consiguen los objetivos. Porque obvio, o sea, si no estamos funcionando bien de acá, tampoco vamos a funcionar bien en ningún otro ámbito. Exacto. Y bueno, lo que se conoce también como, bueno, colon irritable. El colon irritable. Claro, muchas también sintomatologías, como por ejemplo náuseas. Todo lo que es en el fondo mucho a nivel estomacal y cosas que de repente uno no las asocia al estrés, como ciertas cosas a la piel, por ejemplo, aumento del acné. Hay gente en el fondo, sobre todo más joven, en el fondo el aumento del acné es muy gatillante en temas de estrés, Sí. de hecho en periodos, como decía anteriormente, de estudio, de pruebas, etcétera. La caída del pelo. También. O sea, ¿a cuántas de nosotras, bueno, y hombres también, que también se nos cae el pelo en la ducha? Y son señales que tenemos que tomar en cuenta. O sea, el autocuidado es súper importante Claro. en estos días. Claro, bueno, y lo más en el fondo gatillante, o más entre comillas visible, es el cansancio. Que en el fondo que uno dice, uy, ando cansado, pero en el fondo ese cansancio muchas veces no es un cansancio normal, o no es un cansancio que con un sueño reparador, valga la redundancia, se repare. En el fondo es por un tema de estrés, básicamente. Sí, un estrés, y hay que tomar las consideraciones cuando uno ya sabe que lo tiene, uno se da cuenta de esas situaciones igual. Y la gente de alrededor también se da cuenta, uno anda más irritable, la gente en general anda más irritable cuando está estresada. Exacto. Y la gente no se atreve tampoco a pedir la ayuda necesaria. Claro, y preocuparse en el fondo tanto de qué nos está produciendo el estrés, como a su vez en el fondo qué produce el estrés, porque esto es una cadena, es un círculo en el fondo, entre comillas vicioso se podría decir, de que algo me produjo el estrés, pero ese estrés a su vez me produce otra cosa, que puede ser sintomática, que puede ser alguna reacción en el trabajo, con mis compañeros, con mi familia, etcétera. Tenemos enfermedades súper importantes y hay que tenerle mucho ojo porque esto conlleva la depresión. Hay mucha gente que cae en depresión, puede caer en depresión severa, ansiedad y otros trastornos que de verdad, si no se pone ojo al principio, esto puede desencadenar en algo peor más adelante. Entonces, Claro. si podemos tomar las acciones pertinentes en ese momento, es lo ideal. Claro, de hecho, bueno, también ocurre en general con momentos más críticos en la vida, todo lo que es el estrés postraumático, que ya con algo en el fondo muy gatillante en la vida, en el fondo, por ejemplo, alguna muerte de algún cercano, algo en particular que a uno lo afecte mucho, ese periodo de estrés en el fondo que te genera la situación, después puede desencadenar en un estrés postraumático en el fondo. Sí.
se relaciona totalmente, Sol, sí. Y bueno, ¿y por qué en el fondo hablamos de esto? Porque como partimos diciendo, se nos vino marzo y es el mes asociado al estrés, ¿no es cierto? Porque uno dice enero y febrero es como marcha blanca del año. Uno dice enero y Como febrero. una pausa, claro, una pausa. En la sol, vida. playa y arena. Pero marzo muchas veces se considera como, entre comillas, el primer mes del año porque ya vuelven los niños al colegio. Ya la mayoría de la gente que se tomó vacaciones en el verano está volviendo en marzo. Como que se vuelve a la rutina y a la realidad. No, y hay que pagar cuentas. Pagar cuenta, todo lo que es servicio el taco. técnico, Sí. el taco, Claro, hay porque que uno- volver a la rutina. Claro, uno está acostumbrado, por lo menos acá en Santiago, enero y febrero, pucha, uno dice, es más grato andar en las calles, pero ya marzo ya, tacos nuevamente. No, y cosas tan pequeñas como el metro, o sea, Exacto. enero y febrero está más vacío. Exacto. Después llegan los estudiantes y ya el metro está lleno, ya uno tiene que meterse como sardina al metro. Claro, y todos los trabajadores en el fondo ya vuelven, entonces ya todo vuelve a la rutina en el fondo. Y bueno, ¿y qué pasa este marzo 2020? Tiene un factor distinto. Sí, ¿no le es agregamos cierto? un factor acá súper importante. Bueno, Que es para un factor todos, estresor. Sí, para todos Sí. nosotros, los chilenos, que el estallido social, o sea, Exacto. es algo que tenemos día a día. Ayer Claro. tuvimos martes, el domingo también, venimos con martes algunos días, estuvimos en receso enero y febrero también. Exacto. Y anteriormente, bueno, en octubre comenzó el movimiento social, donde también fue perjudicial de manera, bueno, fue de manera negativa y positiva también a la vez. Exacto. Claro, pero a nivel, en el fondo, estrés, a nivel Sí. psicológico, el efecto que generó un poco de que todo esto enero y febrero parara, generó un estrés mayor del regreso, en el fondo, de el se me viene marzo, en el fondo. En el sentido de que ya no es solo el tema de pagar cuentas, no es solo el tema de volver a los horarios normales porque los niños entraron al colegio, sino que es qué va a pasar con esto del estallido, en el fondo. Mucha gente tiene dificultades para llegar a sus trabajos, dificultades para volver de sus trabajos. Mucha gente también que en empresas quizás hubo muchas desvinculaciones en noviembre, diciembre, y no saben qué va a pasar en marzo. Exacto, la incertidumbre, yo La creo que eso incertidumbre. es lo que genera más estrés ahora. Nadie tiene la seguridad del puesto donde está trabajando. En cualquier minuto puedes quedar desempleado y tienes que pensar también distintas formas de cómo sobrellevar también esas situaciones, sobre todo para la gente que ya le ha tocado pasar por ese proceso. Exacto. Que como dijimos, podría ser como un estrés episódico, Exacto. momentáneo, pero que aún así uno tiene que pagar cuentas, uno tiene que seguir la vida normal y tienes que buscar las distintas formas para sobrellevar esta situación. Exacto. Y sin decaer. Exacto. Bueno, y también los emprendedores se ven muy afectados con todo esto, en el fondo, porque pensando, como hablábamos anteriormente, los trabajadores de ir a un lugar de trabajo, saber si pueden llegar, si van a poder volver por el tema de transporte y todo, pero los emprendedores también se ven muy afectados porque en el fondo muchos negocios tuvieron que cerrarlos por un tema de seguridad o por un tema de que la gente estaba más en el fondo austera en todo lo que es gasto y no podía seguir gastando y sus emprendimientos no pudieron seguir con normalidad en el fondo después Claro, del es que estallido. al final, ¿qué es lo que pasa con esto? Como lo decíamos al principio, el estrés es una herramienta biológica que te da como una alerta también y te hace poder enfrentar distintas situaciones de obstáculos Claro. al final. Los emprendedores acá tuvieron que demostrar toda su resiliencia también. Exacto. Y su proactividad y la innovación. Exacto. O sea, los innovadores, o sea, los emprendedores, netamente ellos están por necesidad o por oportunidad y también esto ligado a la innovación, Exacto. ¿ya? Pero muchas veces ahora tenían que hacerlo por necesidad. Por Claro. necesidad tenían que empezar a reinventarse sus negocios, a buscar otras formas de salir adelante. Exacto, y eso, bueno, está muy ligado con el tema del estrés, porque en el fondo todos los negocios y cada persona sabe cómo afrontar o puede afrontar las situaciones de distinta manera. Entonces, según el negocio que tienen, según la persona como sea, según las redes también de apoyo que tengan en el fondo, ¿cómo puedes sobrellevar esto? Sí, hay gente que tuvo, a lo mejor, algún negocio no tenía delivery y dijo, ya, ahora es la oportunidad, voy a tener que reinventarme porque no tengo otra forma de que mi negocio aumente la ganancia. O sea, Exacto. vamos a hacer delivery, vamos a buscar otras formas de llegar también a cada persona. Exacto. Y lo puedes revisar también o puedes ver cada vez que se marcha también. La gente vio una necesidad también en las marchas. O sea,
De algo agua, súper importante. claro. O sea, dijeron ya, vamos a vender pañoletas, vamos a vender agua, vamos a vender sándwich, vamos a ver esto como una oportunidad también, desde Claro. la necesidad de lo que está ocurriendo ahora. Claro, O sea, entonces- hay gente que salieron los chilenos emprendedores y siempre en los peores momentos o lo que sea, la gente sale a flote igual. Claro, y eso es muy relacionado con lo que tú me comentas en el fondo de la resiliencia, porque ¿qué pasa? Mucha gente efectivamente era emprendedora de un rubro X y por el estallido tuvo que cambiar su rubro, o a su vez era gente que estaba empleada y que por un tema de que lo tuvieron que desvincular, empiezan a emprender. Por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que estaba empleada, tenía un cargo ¿Ya? administrativo y empezó a vender pan en su edificio. Mm. Y le empezó a ir súper bien. Entonces al final está en su casa, puede cuidar a su hijo que tiene un hijo pequeño. La verdad es que gracias a esto descubrió que podía emprender. Nunca se había arriesgado a emprender. Y dijo, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad y en verdad, como decías tú, es una necesidad emprender en dos sentidos. Sí. Para mí, para yo poder sustentarme económicamente, y uno dice, los locales cierran más temprano, ¿qué puedo hacer yo para en el fondo satisfacer otra necesidad? Y en el fondo se le ocurrió hacer pan, y de hecho ya ahora está haciendo panes con sabor, con aceituna, con cositas ricas en el fondo, porque le ha ido muy bien. Sí, y yo en ese sentido también he conocido gente que quedó desvinculada de su empresa y se dio cuenta que tenía también dentro el lado de emprendedores, emprendedoras. Y empezó también a hacer sus negocios, pequeños negocios, y arriesgándose también a lo mejor con todo lo que está pasando a que no funcione. Perfecto, súper. Perfecto. Sí. Y eso es efectivamente súper gatillante. A ver, tenemos comentarios en Facebook. Nos comentan. Ahí nos habla Matías Carrera, dice, éxito chicas, muchas gracias Matías. Yerko Rojas, muy buen programa, a secas, dice, muchas gracias Yerko. ¿Qué más? Karen Cereceda está viendo y manda unos bracitos como de éxito, muchas gracias. Pianguela Soledad también, éxito. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todo el apoyo, Sí, chicos. también la idea es que si tienen alguna consulta, obviamente, también la hagan por redes sociales. Ahí nosotros vamos a estar ahí atentas. Sí, incluso si quieren comentar algo más allá. Si hay algún emprendedor por ahí también. Algún emprendedor que quiera dar su experiencia también de todo lo que está pasando y relacionado, o incluso una opinión contraria a lo que nosotros estamos hablando, bienvenida sea. Súper, sí. Bueno, y como estábamos hablando, Bea, efectivamente esta es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de repente de verle la cara positiva en el fondo y arriesgarse. Y algo que uno quizás no había querido hacer antes, hacerlo. Y es lo que hablábamos, el estrés no siempre es negativo. O sea, si el estrés nos ayuda a nosotros a generar esta alerta y esta adrenalina también, y que hormonas que tenemos que funcionen como neurotransmisores se activen y activen esta parte de nosotros que teníamos escondido, genial. O sea, hay que aprovecharlo. Exacto. Aprovechar sobre todo que los chilenos somos súper creativos. Exacto. Tenemos esa dinámica, como se dice, la chispeza. Claro. Tenemos la chispeza. Entonces, Sí. yo creo que hay que agarrarse de todas las herramientas y que tenemos, internas y externas, para poder hacer algún negocio o alguna actividad o cualquier cosa que nos pudiera dar ganancia. Y sobre todo, ganancia en la salud mental. Que eso es lo que nos preocupa. Exacto, y de hecho con eso mismo que tú comentas en el fondo de un poco la chispeza también del chileno y de esta como visión emprendedora que tiene el chileno, hasta por estadísticas, hasta el 2008 un 13% de chilenos emprendía y del 2008 al 2019 llegó un 25,1%, que es mucho, o sea, 25% de gente emprendedora es muchísimo. Dentro del reporte mundial de emprendimiento, estamos hasta el 2019 estábamos en el tercer nivel, o sea, nivel mundial de emprendedores. O sea, tuvimos un crecimiento, pero gigante. Exacto. Gigante, y eso es por lo que te decía, la chispeza. La chispeza de Chile. Sí, ¿no? Y aparte más encima igual uno tiene que ver las instancias de mercado. Uno tiene que ver las instancias de mercado, las necesidades, y en general el chileno ha demostrado ser, como hablábamos antes, también resiliente, porque está acostumbrado también un poco al tema de catástrofes naturales, de que el tsunami cuando fue, el tema del terremoto. Entonces ya en el fondo están bien acostumbrados en el fondo a ponerle como pecho a las balas, como se dice, y salir adelante. Sí, ¿no? Y un dato importante que quiero entregar también es que los chilenos
mayormente tienen su emprendimiento no por necesidad, por ejemplo, de pagar cuentas, sino que lo hace realmente por motivación. Exacto. Y las ideas son muy innovadoras, por eso también estamos en el ranking súper bien evaluados todavía, no hemos decaído totalmente. Tenemos también ayuda también desde distintos programas que también ayudan a los emprendedores y eso también ha servido para que se puedan reponer ya con todas sus fuerzas y seguir adelante, seguir reinventándose día a día. Wow. Ayer mismo estaban hablando de Cercotec también con distintos programas, Sí, una asesoría, entonces hay que aprovechar todas las oportunidades que están. Exacto, y bueno, y también hay muchas ferias que se han creado de emprendimiento, donde en el fondo la idea es participar, ofrecer los servicios que en el fondo que uno tenga y crear, o sea, el llamado en el fondo en este momento es a crear, en el fondo no decaerse y bueno, no estresarse obviamente, dentro de lo posible, porque ya sabemos en el fondo que el estrés tiene perjuicios para la salud en el fondo. Pero bueno, igual voy a citar a Carlos Sangüesa, que es un profesor de la unidad de emprendimiento también de la Universidad de Talca, que él indica que a pesar de todas estas situaciones, el chileno es muy resiliente. Ya el chileno emprendedor es muy resiliente porque se ha podido sobrellevar y reinventarse a distintas situaciones. Claro. Según el estudio que hicieron los académicos de allá. Sí. No, y lo que pasa también es un efecto también que involucra tanto a los emprendedores como en el fondo a todo el chileno en particular, que ha pasado con este estallido en el fondo, que también está muy ligado al estrés, es que existe como un poco una especie como de luto colectivo que, por ejemplo, nadie quiere celebrar. Entonces, por ejemplo, lo mismo que pasaba con el festival, que había mucha gente que estaba en contra del festival por no querer celebrar, porque no había nada que celebrar. Entonces se genera eso de no querer hacer nada, en el fondo que genere eventualmente como gratitud o ¿cómo se llama? O que sea como alegre, por en el fondo vergüenza de decir, no, ¿cómo yo voy a estar celebrando si está todo esto pasando en la calle? Si hay gente que está sufriendo, que hay gente que está desempleada, que hay gente que tiene pensiones bajísimas. Entonces, en el fondo también se genera un luto colectivo que obviamente también a nivel social y a nivel psicológico afecta muchísimo, valga la redundancia, a nivel colectivo en el fondo. Sí. Que es lo mismo que está linkeado también a la irritabilidad que produce el mismo estrés. Que la gente está más reactiva, está también más sensible, más en el fondo, más quizás peleadora se podría decir. Irritable, claro, y va mucho en el fondo también ligado a cómo sea la persona de estructura, en el fondo, entre comillas, en la normalidad o en una situación normal, pero estas situaciones también sociales, colectivas, también generan en el fondo como removimientos internos. Que hacen que de repente uno ande más irritable, más chispita, se podría decir. Chispita. Claro, o con más pena, según como sea la persona. Sí, depende de cada persona, la forma como conlleve cada situación. Exacto. Ya lo que hablábamos de que hay personas que en verdad a lo mejor una situación de estrés que es pequeña puede ser grande para la otra persona. Exacto. Siempre tenemos que ponernos en el zapato del otro y si tenemos la oportunidad también de ayudarnos como hermanos, hay que hacerlo. Claro, porque ¿qué pasa? Que tanto, por ejemplo, un emprendedor como una persona contratada o alguien que esté pasando por alguna situación difícil, más allá del estallido social, pensando en una situación de estrés, siendo que quizás sea la misma situación de, por ejemplo, dos personas que están empleadas, fueron desvinculadas, las dos personas van a reaccionar a nivel de estrés y a nivel en general de manera distinta, porque puede ser, uno quizás tiene más redes de apoyo que el otro, quizás uno tiene más competencias que otro para encontrar trabajo, más redes de contactos para encontrar trabajo que el otro. Entonces, en el fondo, uno no puede ver la situación de manera individual, como situación de por sí, sino que uno tiene que ver el contexto y la persona con su realidad en particular. Y por eso, en el fondo, este estallido, esta también venida de marzo, en el fondo, de todo lo que es las cuentas, la vuelta a clases, todo, en el fondo, es para cada familia, para cada persona, para todos de manera muy distinta y cada uno en el fondo tiene como su mundito, su realidad en el fondo. La idea es que todos nos hagamos parte de la realidad del otro también, porque así es más fácil sobrellevar todo lo que va ocurriendo día a día. Claro, porque de repente uno ve que, entre comillas, es muy fácil quizás criticar a un otro. Ay, pero ¿cómo te achacáis por eso? Ay, pero ¿cómo te estresáis por eso? Y uno, oye, pero si no es para tanto. Claro, y uno dice, ¿cómo se llama? En verdad,
uno no sabe cómo la procesión que lleva por dentro de la persona, como Claro. se dice. Entonces, en el fondo son distintas realidades y este es un momento, yo creo que ya que hay como, entre comillas, una unión también a nivel social, de ser empático. Es un momento de ser empático, en el fondo de poder ayudar a un otro, de poder, en el fondo, prestarle una mano, un apoyo a un otro si es que lo necesita. De dejar la crítica de lado muchas veces, lo Exacto. negativo, por ser más constructivos también en el día a día. Exacto. Todos necesitamos esa manito de ayuda también para arriesgarse en algún negocio, para buscar trabajo. Todos necesitamos esa ayuda. Y Exacto. toda la ayuda es bien recibida siempre. Exacto. Súper. Tenemos 3 comentarios más. A ver, ¿qué nos dice la gente en redes sociales? Tun. Estefanía Arias. Muy buen programa. Me encanta el tema que plantean. Muchas gracias, Estefanía. Ahí Karen Cereceda pone, a nivel de emprendimiento aumenta también porque la gente valora mucho su tiempo libre o de ocio versus las jornadas laborales ordinarias, que son la mayoría largas y son hartos factores que influyen. Efectivamente, porque Sí. de hecho, como tú decías, mucha gente emprende por gusto y de Sí. hecho hay gente que tiene en el fondo emprendimientos paralelos a su jornada laboral, porque en el fondo tiene su jornada laboral que quizás es algo que puede ser que le agrade como quizás no tanto, pero en paralelo tiene su emprendimiento que quizás no siempre genera tanta remuneración en un comienzo, porque partir siempre para un emprendedor es muy difícil. Al final, en estas instancias se puede volver, en el fondo, el sustento y la motivación principal. En el O hay fondo. gente que lo deja todo porque siente que no sirve para estar como regido por un empleador, que tener que cumplir horario, que tener que cumplir distintas cosas que lo pide la empresa, la mayoría de las empresas, porque hay muy pocas empresas flexibles, y dice, ya, yo me arriesgo con todo y voy a hacer un negocio, y lo voy a hacer y quizás voy a vender el auto, quizás voy a vender algunas cosas, pero voy a lanzar el negocio. Claro, Sí o y sí. aparte si uno piensa en el fondo, muchos emprendedores tienen el miedo de dejar de lado trabajos estables, que es 100% válido, porque en el fondo obviamente la estabilidad es súper importante, sobre todo cuando se tiene casa, familia, pero también uno tiene que pensar que todos los grandes negocios partieron de un emprendimiento. O sea, todas las grandes tiendas, todos los grandes locales de comida, no partieron siendo gigantes de una, sino que en el fondo fueron poquito a poquito creciendo, poquito a poquito ampliándose, poquito a poquito de tener un local, dos locales, Pasito a tres pasito. locales, claro, y ahí después en el fondo ya, bueno, palabras mayores en el fondo, hay gente que se puede instalar en más de un país, pero claramente son palabras mayores, pero todos partieron de una idea, en el fondo de una convicción que se transformó en un emprendimiento, y ese emprendimiento también generó trabajo para mucha gente, que es lo que pasa en el fondo también en este momento. ¿En qué sentido? Que un emprendedor en el fondo, al principio muchas veces puede partir solo, depende en el fondo del rubro, lo que Como sea. este niño que empezó, creo que era niño, el que empezó con un canastito a vender pancito aquí en el Exacto, centro y luego se exacto. empezó a replicar. Exacto, entonces ya le podría dar trabajo en el fondo a más gente. De hecho, esa persona que dices tú, no recuerdo Sí. el nombre en este momento, pero le dio trabajo a toda su familia, A le dio mucha gente. trabajo a mucha gente que estaba ahí afuera de los metros. Entonces, en el fondo, un emprendimiento, claro, obviamente es algo como súper enriquecedor para uno, pero al final también puede ser la salvación y la oportunidad de crecimiento laboral para otra persona. Sí, ¿no? Y captó totalmente la necesidad. O sea, ¿quién no ha salido apurado de su casa sin desayunar y Exacto. con mucha hambre? Exacto. Y pilla esto al lado del metro, en el centro, Claro. donde sea. O sea, salvación y más encima súper barato también. O sea, Claro. captó la necesidad y la captó, pero demasiado bien. Y más encima lo pudo replicar y dar oportunidad también a las demás personas. Exacto, sí. A ver, tenemos otro comentario ahí. Ignacio dice, gran programa. Y después los emprendimientos dan el valor de independencia a las personas y a la vez para encontrar su sentido. Efectivamente, claro, Sí. como bien decíamos en el fondo, muchas veces en el fondo, más que un sustento, más que un ¿cómo se llama? Algo de querer generar plata, que obviamente también eso es bueno en el fondo, es por un tema de una motivación que va más allá de uno. Claro, y es lo que indica Diego, o sea, el valor de la independencia vale oro, o sea, no Claro. estás sometida a un horario establecido de lunes a viernes o que tu jefe te esté llamando a lo mejor a un día sábado o estar como con la presión de no poder dormir. Quizás a lo mejor acá sí vas a tener que desvelarte, sí vas a tener que estar 24/7, pero es tu negocio. Exacto. Cuando tú haces lo que te gusta, cambia todo. Claro, exacto. Y aparte,
es el sentido en el fondo, el sentido que le da uno a eso propio que uno está creando. No, yo de verdad felicito a todos los emprendedores Sí. por la actitud que tienen y por la garra, porque son personas que se arriesgan a dejar quizás todo lo demás por nuevos sueños. Exacto. Y eso lo deberíamos replicar totalmente. Yo creo que todos tenemos el bichito ahí de querer emprender y que a lo mejor no lo realizamos. Claro, que decimos, me gustaría hacer tal, pero no, mejor que no. Claro. Entonces, arriesgarse es una clave para esto. Y bueno, y una clave también para el estrés. Hay hartas cosas para, en el fondo, uno poder apalear el estrés pensando sobre todo en marzo, en el fondo. Hay hartos tips que nosotros podríamos dar. Bueno, dentro de esos tips es principalmente ser positivo. En el fondo, porque uno muchas veces piensa a nivel, en el fondo psicológico, uno mismo dice, se viene marzo. Y es al final, muchas veces, un estrés en el fondo que uno se autoinfiere porque quizás ya la persona estuvo de vacaciones en enero, ya volvió a su empresa en febrero y en marzo en el fondo los cambios son más a tema de volver efectivamente los niños al colegio, quizás pagar más cuentas, pero si uno tuviera una actitud más positiva en el fondo, uno decirse, no, es un mes más, vamos a echarle para adelante, sería distinto, ¿no es cierto? Sí, mira, quizá a lo mejor una actitud positiva suena como muy complejo en estas situaciones cuando uno ve todo negativo. Claro. Pero centrarse sí, en lo o bueno, sea, en el fondo. uno cuando dice cosas positivas o quiere traer cosas positivas, esas cosas llegan. Entonces la idea es poder cambiar un poco el chip. Claro. Que es lo que, siguiendo tu idea. Claro. Es Y decir, aparte- ya me despierto, el día va a ser bueno, vamos que se puede. Claro, y en ese sentido también de ser positivo y de centrarse en lo bueno, de ver esos detalles en el fondo que pueden ser buenos. Quizás, por ejemplo, uno tiene, qué sé yo, un hijo y en verdad quizás tiene entusiasmo por volver a clases, por volver a estar con los compañeritos, contarles de las vacaciones. Entonces, en el fondo, ver esas cosas positivas en quizás detalles o pequeñeces en el fondo del día a día. en el Sí, fondo. hay gente que a lo mejor dice, ya vienen los tacos todavía. Oye, el tema de la bicicleta también está potenciándose mucho. Hay gente que puede compatibilizar más encima, ahorrar en pasaje y también hacer deporte. Porque Claro. la actividad física también uno de los tips que queríamos dar, porque yo creo que se complementa muy bien con el día a día y hace muy bien para la mente también y para el cuerpo en Claro. general, porque te hace sentir súper bien completamente. Claro, y eso también es muy importante, en el fondo ligado a la actividad física, uno escucharse a uno mismo y saber la necesidad que uno tiene, porque si por ejemplo a alguien no le gusta quizás tanto el deporte, siendo que efectivamente el deporte para el estrés hace muy bien, quizás un rato de esparcimiento, ver alguna serie, ver alguna película, salir lectura. a caminar nomás, lectura, efectivamente sirven para desconectarse y un poco recargar pilas, porque uno muchas veces en estos periodos de estrés, uno dice, no tengo tiempo, tengo que seguir funcionando, dándole, pero ¿qué pasa? Que en el fondo que uno nunca se da el tiempo de recargar pilas. Entonces esas instancias en el fondo es como para subir también uno lo tiene que ver como positivo para uno. Aprovechar cualquier instancia, o sea, si hay un happy hour, también genera también un acercamiento con los compañeros de trabajo y eso es Claro. súper importante. Entonces, aprovechar las distintas instancias que tenemos día a día para hacer algo diferente, ¿ya? Exacto. Porque cuando el día es más rutinario también, eso se genera las semanas eternas. Exacto. Entonces, la idea es poder combatir eso y buscar también alternativas. Claro, y alternativas, como decía, en el fondo siempre en base como a lo que uno necesite. Por ejemplo, a mucha gente le hace muy bien la meditación. Claro, Por ejemplo, la yoga. Exacto, todo lo que sea así como ligado Yoga, a quizás sí. terapias alternativas o temas físicos, pero quizás más artísticos, en el fondo generan. El baile. Exacto, el baile también, en el fondo es un salir de la rutina. Es un desconectarse en el fondo, entonces eso es bueno. Uno de repente peca de querer seguir funcionando y no hacer esas cosas en el fondo por, entre comillas, no perder tiempo. Pero al final es constructivo para que en las otras cosas uno funcione mejor porque va a estar más recargado de energía. Y el tema de la organización. Exacto. La eso es muy organización importante. del tiempo, ya, porque a lo mejor podemos tener 1000 excusas para no hacer distintas cosas para nuestro propio bienestar o autocuidado, pero al final sí se puede hacer. Yo creo que siempre está el tiempo, sobre todo hay que dárselo porque uno se tiene que amar a sí mismo. Exacto. Y para eso hay que cultivar y día a día. Exacto, y el tema de la organización es muy importante en todo ámbito, o sea,
organizarse desde el horario de salida de la casa para evitar estrés. O sea, si yo sé, si por ejemplo, si salgo a las 7:15 de mi casa y voy a agarrarme un montón de tacos, pero no me voy a agarrar tacos si salgo a las 7 de la mañana, tratar de hacer un esfuerzo y salir un poquito más temprano. O cosas como de esa línea, por ejemplo. Organizarse todo el día, pensar en el fondo qué me puede generar menos estrés. Claro, o sea, yo creo que si en el trabajo a lo mejor la salida va a ser tarde, dejarlo para el otro día. O sea, yo creo que nadie se va a morir si se pospone un día más. Claro. Ya, claro. El compartir con la familia, la conciliación también de el trabajo, familia, es súper importante en este sentido. Claro, claro, y la salida en el fondo, que era como lo que me refería a la salida en general en la mañana. En la mañana, en el fondo, para ir a dejar a los niños al colegio y todo. Claro. Coordinarse, organizarse. Y obviamente la idea es que esa organización también sea realista. Porque muchas veces pasa que uno dice, ya, voy a ir a dejar a los niños a tal hora, después voy a ir al trabajo y voy a llegar a tal hora. Y uno se organiza y en verdad no está siendo realista. Y al final lo que genera es estrés y frustración. Porque al final uno no alcanza a hacer las cosas, uno no alcanza en el fondo a cumplir con los horarios, con los tiempos. Entonces, es muy importante en el fondo esa organización y que sea realista, o sea, un orden del tiempo realmente organizado y planeado en el fondo. No, y eso es la optimización del tiempo, porque aunque queramos hacer 1000 cosas, ¿cuánto es lo que producimos de verdad? Exacto. ¿Cuánto es lo que ganamos de todo ese tiempo que también tenemos? O sea, podemos trabajar 8 horas, pero ¿cuánto es lo que se rinde? ¿Cuánto es tu productividad también en ese tiempo? Exacto. Si uno no está bien o el estrés también te dificulta, no rindes. Entonces, por eso es el tema del autocuidado, los tips que damos, que al de final es para estar un poco uno, más positivo, de hacer quizá otro tipo de actividades que hagan bien a cada persona. Exacto. Bueno, aquí también hay ¿Tenemos más comentarios. Estefanía Arias pone: mayormente el estar sometidos a reglas, horarios o políticas de compañía hace que estemos más estresados. A eso sumarle el entorno que vives, ejemplo las ciudades, y se me corrió. Ciudad tiene más factores estresantes. Claro, efectivamente, las personas que viven en el fondo, por ejemplo, en Santiago, con todo el tema del taco, el transporte, efectivamente es un factor de estresor gatillante, y que efectivamente ahí se nota la diferencia de estar, entre comillas, enero y febrero, como marcha blanca, como digo yo, y ya en marzo ya empezó el año, en el fondo. Aquí tengo otro comentario de María Carolina, que dice: necesitamos más apoyo positivo. Lamentablemente estamos ligados en una sociedad que es pesimista e influenciable en esta materia, que inclusive en nuestro vocabulario está en negación. Vamos de a poco generando espacio y hacer cosas por mi propia felicidad. Exacto. Eso es súper importante. Exacto. El autocuidado, Claro. hacer cosas que nos hagan realmente felices, Claro. y con la gente también adecuada. Claro. Y por ¿Con eso quién en el poder fondo- sentarte a hablar tus cosas? ¿Con Claro. quién desahogarte? Claro, y por eso en el fondo lo que hablamos de ser positivo, en el fondo tratar de buscar, en el fondo de ver el lado lleno del vaso más que el lado, en el fondo, Negativo. vacío. Claro, Claro. negativo, vacío, claro. Vaso medio lleno, vaso Claro. vacío. Claro. Así que bueno, esos tips están por un lado. ¿Qué otros tips podríamos dar? Vea. Bueno, aparte de lo que decías tú de la relajación, también comer rico. Yo creo que hay que darse distintos también espacios para uno, para comer algo rico, quizás algo rico y saludable, Exacto. compensar un poco ese tema. Efectivamente, eso es muy importante, el tema de comer rico y saludable. Y saludable, la Eh, nutrición porque- es súper importante. Claro, porque de hecho una de las patologías que también produce el estrés es, en el fondo, generar ansiedad. Problemas y esa ansiedad, alimenticios. efectivamente, esa ansiedad produce problemas alimenticios, porque uno en general produce obesidad principalmente. En el fondo, que empieza a comer mucho, que aumenta de peso. Y eso al final, más allá de un tema estético, es Sí. un tema de salud, que en el fondo que puede derivar en, qué sé yo, hipertensión, obesidad y problemas cardíacos, etcétera. Sí, y comiendo quizá a lo mejor chatarra o una alimentación que sea muy poco saludable, Claro. también te genera el tipo de reacción de tu cuerpo que se siente más pesado, que no quiere hacer distintas cosas, que le da vergüenza también, no sé, ponerse distinta ropa. Exacto. Entonces la idea es también cuidar ese tips también como de autocuidado, Exacto. que lo vamos a seguir también revisando programa a programa para que podamos ahondar también en distintos temas. Exacto. Y bueno, y otro tips también que es muy importante y que yo encuentro que la verdad que es un mal del chileno, creo yo. ¿Cuál es el mal del chileno? Aprender a decir que no. Porque Cuesta. muchas veces decimos que sí a todo y al final uno sabe que no lo va a poder hacer. Uno sabe que al decir que sí
se va a sobrecargar en trabajo, en lo que sea, en el fondo actividades también de la casa en el fondo, y en verdad son cosas que uno dice, chuta, si lo hago, quizás no voy a poder hacer algo que era de mis funciones, pero al final uno dice sí. Y hay mucha dificultad Sí lo voy para a hacer, decir que no. claro, sí lo voy a hacer, va sumando y no das abasto. Y ahí es cuando se Exacto. genera también el estrés, Exacto. el estrés ya negativo. Exacto, porque en el fondo la persona, y eso es lo más en el fondo curioso, que la persona sabe que le va a complicar, decirle que sí a la persona, complicar en el fondo eso que le está pidiendo. En Claro. el fondo, oye, hazme esto, porfa. Y también va a decir Y que uno no dice, porque puede claro. tener alguna repercusión. Claro, entonces uno dice, uy, no le puedo decir que no, es mi compañera, es mi compañero, es mi jefe, ¿cómo le digo que no? Pero de repente en el fondo un no bien dado en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Puede ser, pero cuando termine de hacer mis funciones. Puede ser, pero cuando termine de hacer esto. O de frente, no, ¿sabes qué? Justo estoy en semana de X cosa que es crítica para mis funciones y no puedo, efectivamente, porque ¿qué pasa? Que muchas veces en el fondo, a nivel, corporal, Sí. psicológico, uno se estresa y también muchas veces también gatilla en que al final, efectivamente, eso que te están pidiendo no se puede hacer y al final la persona te dice, oye, ¿y me hiciste tal cosa que te pedí? No pude, no me Y alcanzó ahí viene el la tiempo. Y es peor. presión. Claro, y es peor, pero ¿cómo? ¿Y por qué no me dijiste que no? Típico. ¿Y por qué no me ¿Y por qué no me dijiste que no? dijiste? Claro, ¿y por qué no me dijiste si lo podríamos haber hecho por último entre De ahí los es cuando dos? uno se siente mal, pucha, Claro. no lo hice, más encima no rendí en esto ni en lo otro. Exacto. Y viene la frustración también. Exacto. Que si no sabes canalizar, o como bien decías tú, Sol, de no saber decir que no, y puede ser en cualquier ámbito de cosas. O sea, Exacto. si te invitan, por ejemplo, a salir, a tomar o lo que sea, Exacto. uno puede decir que no si no se siente bien. O sea, hay veces Claro. que el cuerpo necesita descansar, pero de otra Claro. manera. O cosas de la casa de repente, que en el fondo uno se organiza con los hijos, con el marido, qué sé yo, en hacer ciertas actividades de la casa. Hoy tú limpias el baño, tú limpias la cocina, pero de repente quizás los tiempos no dan. O el cansancio o el estrés laboral te impide llegar a hacer otras funciones a la casa. También, en el fondo, saber delegar un poco. Sí, y aplazar. O sea, si algún día tiene un plato sucio, o sea, no estresarse, o sea, Claro. dejarlo para el otro día. Yo creo que hay cosas que se pueden dejar para el otro día. Exacto. Sí, pues eso es muy importante en el fondo aprender efectivamente a decir que no y ser realista en el fondo, tanto como hablábamos del realismo en la organización del tiempo, ser realista con uno mismo hasta dónde en verdad saber que puedo llegar. Sí, y por ejemplo, no sé, como medida, un fin de semana, salir quizá a la playa, salir a hacer alguna actividad diferente a la que hacen día a día, porque la Exacto. rutina mata, o sea, desde salir al metro o micro, al trabajo, después a la vuelta, que ir a cocinar, que ir al súper, lavar ropa, y distintas tareas, el fin de semana es la mejor ocasión para desconectarnos desde el viernes en la tarde. Exacto. Y hay que aprovechar ese tiempo al máximo. Claro, y es muy importante también tanto para los fines de semana como el periodo previo, tanto de vuelta a clases de los hijos como de la vuelta de uno al trabajo si se toma vacaciones, es lo que se llama la higiene del sueño. Que en el fondo que muchas veces las personas en el fondo cambian en ese periodo el ciclo del sueño, se acuestan muy tarde, se despiertan muy tarde y al final llega el domingo, uno entra el lunes o los niños a clase o uno al trabajo y dice, chuta, son las 3 de la mañana y ni sueño tengo. Entonces es súper importante que es un factor que produce mucho estrés en el fondo porque el dormir mal produce cansancio, el cansancio produce estrés y así es un círculo vicioso. Porque en el fondo uno está cansado, estresado y con sueño. Sí, Básicamente. qué mala combinación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es óptimo empezar a hacer una higiene del sueño un tiempito antes. En el fondo, ahí uno lo tiene que ver a nivel fisiológico cuánto es el tiempo, porque en el fondo recomendado quizás podría ser una semana, pero quizás podría ser menos tiempo en base a la adecuación de cada persona y también de cada familia, pensando en los niños que entran al colegio. Sí, para relajarse un poco, igual el sueño, la fase del REM, no REM, Exacto. y el sueño profundo tiene que ser, el sueño Reparador, profundo en el tiene que fondo. ser reparador. Exacto. No puedes dormir 10 horas y a lo mejor no descansaste bien. Tiene que ser reponedor y para eso también hay que hacer actividades antes de dormir, o sea, o evitar también algunas, como no fumar, tomar quizá agua, pero tampoco tanto. Claro, no comer cosas que quizás que en el fondo produzcan hiperactividad en el fondo, claro. Sí, buscar cosas que nos vayan haciendo bien día a día. Yo creo que eso es lo primordial y yo creo que cada uno sabe lo que el cuerpo va pidiendo. Exacto.
Cada uno tiene conocimiento de sí mismo Claro, también. claro, y eso es, en el fondo también, como lo que decíamos antes, Sí. es muy importante conocerse en todo ámbito. En el fondo, ¿cuánto necesito dormir? Claro, lo óptimo uno siempre habla de 8 horas, pero ¿cuánto necesito dormir? ¿De qué hora hasta qué hora? ¿A qué hora me tengo que levantar para, en el fondo, poder ir a trabajar? Entonces, ¿a qué hora me tengo que acostar para dormir las horas que necesito? ¿Cuánta carga de trabajo aguanto? Exacto. ¿Cuántas horas de sueño? ¿Cuánto tengo que comer para estar como bien, tranquila? Claro. Sentirme así como con energía. Claro, claro, y también organizarse, en el fondo, que va todo ligado. Todo ligado, Por ejemplo, muy de que ligado. si a mí me hace bien ir al gimnasio, por ejemplo. Claro. Y me hace bien ir al gimnasio a primera hora, me organizo, me acuesto quizás más temprano, o quizás duermo un poquito menos ahí en base al bienestar y el autoconocimiento de cada persona, y me levanto, voy al gimnasio antes de ir al trabajo, por ejemplo. Si me hace bien leer libros, Exacto. me voy comprando un libro a la semana, lo leo, busco películas, hago otras actividades, pero hay un sinfín de actividades que se pueden hacer y quizás más de las que estamos nombrando ahora y que nos pueden ir comentando también Claro. cómo es la forma que también liberan su estrés, cómo Claro. es la mejor forma de su vía de escape. Eso lo pueden ir comentando también ahora o después cuando puedan ver el video. Claro. Y bueno, y también otro tips que también que es muy importante y que también es un tips, entre comillas, rapidito, que es ¿Ya? el tema de la respiración. ¿Cómo se hace? Porque mucha gente en el fondo tiende a respirar desde acá. En general uno tiende a hacer así como... y Respiraciones eso- como cortitas. Exacto. ¿Y qué pasa? Bueno, en el fondo para tema de estrés, lo peor es respirar así. Porque en el fondo el típico de respiración así es el típico respiración así como de estar angustiado, de estar asustado, como típico así, película de terror. Es como así. En el fondo la presión de acá del pecho. Sí, o sea, hay gente, por ejemplo, que fuma, que siente que respira mejor cuando fuma porque hace el tema de como Claro. aspirar profundamente y sienten que ahí respiran bien. Claro, y bueno, y la respiración óptima en todo sentido es en el fondo desde el estómago. Porque en el fondo todo lo que es la ubicación acá en el fondo, en el pecho, genera presión y en el fondo y obstaculiza que la respiración llegue a más partes del cuerpo. Entonces lo óptimo es respirar en el fondo desde el estómago, obviamente siempre que ingrese el aire, y tratar de en el fondo imaginarse como una especie de globo puede ser en el estómago y que el aire fluya hacia el estómago y siempre que entre y que salga lento, nunca brusco, porque en el fondo genera esas sensaciones así como de esos como cortitos Sí. y que son como de ansiedad, en el fondo que genera como más rapidez en el flujo y al final es más negativo. Oye, Sino pero que la idea ese que es un sea- súper buen tips. O sea, Exacto. es cortito, rapidito, que se puede hacer en cualquier hora del día y en cualquier Exacto. parte. O sea, Exacto. algo que lo debemos practicar, el ejercicio de la respiración. Exacto, porque Eso- al final uno dice, típico, que necesito aprender a respirar. Sí. Y es como uno dice, pucha, pero si uno todo el día está respirando en realidad, porque si no me muero. Pero en el fondo la gente en general respira muy mal. En Sí. general. En O general. no es consciente de su propia respiración. Exacto, Hay exacto. gente que cuando dice ya respira Claro. y te haces consciente que estás respirando, así que un muy buen tips para Claro. que lo empiecen a realizar Claro. desde ahora si pueden. Claro, sí, de hecho es típico de repente, por ejemplo, en clases o de meditación o de canto, ya, pero respiren, y ahí la gente hace así. Sí. Porque en el fondo Y uno ahí lo se da tiene- cuenta. Claro, y ahí se da cuenta que efectivamente uno no se está oxigenando bien. Y al final el estrés también a nivel fisiológico está muy relacionado con la no oxigenación del cuerpo. Entonces por eso es lo ideal oxigenarse, respirar y oxigenarse y respirar bien. Sí, y tomar agua, súper importante. Sí, sí. Ya, o sea, Como- muchos de los dolores de cabeza o jaqueca también vienen con la deshidratación, entonces Exacto. tomar agua, respirar bien, las dos cosas básicas Claro. y con el sueño correcto también. Claro, y lo que decías tú también, que va muy linkeado de tomar agua con la alimentación saludable también. Aquí tenemos otro comentario. A ver. Dice Karen, dice, gracias chicas, me han acompañado en todo el viaje de regreso a casa post trabajo, una grata conversación, felicidades. Muchas gracias, Karen. Y Estefanía dice, hacer deporte, dedicar tiempo a las cosas que te gustan, estar con tus amigos y familia, la gente que te quiere y apoya día a día, eso ayuda al estrés. Exacto. Totalmente. Eso, efectivamente, en el fondo cada uno, como hablábamos, es importante detectar qué le hace bien a uno. Entonces ahí, como comenta Estefanía, claro, hacer deporte, estar con los amigos y familia es lo que a Estefanía le hace bien y yo creo que a gran parte le hace bien, pero uno tiene que detectar sus necesidades en el fondo. Y las redes de apoyo no precisamente tiene que ser la familia, puede ser algún amigo, puede Claro. ser
cualquier otra persona, incluso hay gente que tiene también mascotas, que también le Claro. ayuda mucho a liberar el estrés, Claro. a sentir una compañía. Claro, o también en el fondo que muchas veces está como quizás no tan bien catalogado un apoyo psicológico también, un apoyo Sí. en el fondo experto, que uno dice, no voy a ir al psicólogo porque es de locos. Sí. Y uno dice, no, pues no es de locos, en el fondo es para estar mejor, para poder en el fondo salir de este episodio de estrés, de este episodio de angustia, y en el fondo y buscar una red de apoyo que va más allá de la familia y los amigos, que por una línea obviamente son muy importantes, pero en el fondo esta es por una línea más a nivel profesional, en el fondo, que en muchos casos es muy importante y de hecho en muchos también es indispensable. Sí, no, y hay que hacerlo, o sea, los psicólogos estamos también para ayudar, dar un acompañamiento. Hay muchas veces que no nos atrevemos a contar distintas cosas que son como muy Íntimas, muy consideradas de íntimas repente, claro. a cualquier persona, porque a lo mejor no está la confianza, pero no para revelar distintos episodios de nuestras vidas. Entonces, Claro, o el miedo a lo que hablábamos antes, también el miedo a la crítica, que en el fondo Sí. que es muy fácil decir, oye, ¿por qué pensaste esto? Oye, ¿por qué hiciste esto? Entonces, claro, la gente al final se guarda las cosas y eso también genera estrés, también genera psicosomatización, en el fondo que el cuerpo habla. o la gente también está siempre con la predisposición de que te tiene que decir algo cuando tú me cuentas algo. Y Claro. no siempre uno quiere un consejo, no siempre la gente pide un consejo, sino que solo necesita ser escuchado. Exacto, porque de hecho, para muchas de hecho patologías, el estrés, la depresión, muchas veces en el fondo es sacarse eso de adentro. Más allá de, oye, tengo este problema, no es como, tengo este problema, solucionamelo. Es como, oye, estoy con este problema que de momento no lo puedo solucionar, por favor, escúchame. Escúchame, dame un poco de tu tiempo. Exacto. Sí, Entonces sí. ya teniendo eso, ya teniendo una persona que te escuche, ya está al otro lado, o sea, Exacto. tienes ya camino recorrido, pero como hablábamos, la ayuda profesional es súper importante. Exacto. Ya los psicólogos hacen un muy buen trabajo de acompañamiento también día a día, Claro. escuchando, dando consejos y tratando de que la persona también vea que a lo mejor la realidad que está viviendo no es tan negativa como la percibe. Claro, porque en el fondo siempre ver como otra perspectiva también ayuda. En el fondo ayuda a, entre comillas, abrir los ojos un poco. Sí, o sea, relacionándolo con el tema del emprendimiento, ¿cuánta gente quizá a lo mejor nunca se atrevió a hacer un negocio y conversó con alguien y le dijo, oye, Hazlo. hazlo, Claro. atrévete, vos dale? Claro. Y lo hizo, se arriesgó y a lo mejor ahora está en un negocio ya en su peak o está ahí avanzando, está con todo el power para continuar. Claro. Efectivamente. Entonces las redes de apoyo son siempre necesarias, siempre. Exacto. Yo creo que es lo que nos da como la energía para seguir adelante. Exacto. Sí, entonces, bueno, con todo lo que hemos dicho, hartos tips ahí para que no estemos estresados. Así que si tienen más tips también los pueden ir comentando también en Facebook. Exacto, porque en el fondo cada uno tiene sus mecanismos. Estos tips en el fondo pueden servir para muchas personas, así que... Tenemos ¿Otro comentario. Dale, a ver. Dice Steffi. Aramundis. Desconectarse con las cosas que más te gustan, pero es difícil cuando las empresas como retail creen que tienes que estar 24/7 y te interrumpen en lo que estás haciendo. Es verdad. Es verdad, o sea, el retail igual es un negocio súper complejo al trabajar, te hace dedicar el tiempo completo. Exacto. O sea, te pueden llamar en cualquier minuto. Es súper importante igual el estrés que genera también en los Ese rubro, trabajadores. claro. Ese rubro. Y ahora, de hecho, también en el tema, pensando, haciendo un poco el link con la crisis social, ese es un rubro que también se ha visto muy afectado. En el fondo hay gente mucha gente del rubro retail que ha perdido su empleo, mucha gente en el fondo que tiene que cerrar, en el fondo tiene que estar atenta a eventualmente cerrar los locales si hay desmanes. Exacto. O que están en el fondo que cierran muy tarde, que quizás no hay desmanes, pero cerraron el metro y después no tienen cómo volver a sus casas en el Sí. fondo. No, y el Entonces- trabajo en sí también es un estresor, o sea, atender público, atender gente. Exacto. Y que en el fondo, como en esto mismo que colectivo, en esta situación colectiva de estrés, también en el fondo la atención al cliente también se hace más difícil, Sí. porque todos andan más estresados. La gente anda más irritable, la Exacto. gente quiere todo ahora. Exacto. Tenemos otro comentario Sí. también de María Carolina. María Carolina, sí. Dice, no solo ir al psicólogo cuando estás mal, hacerlo de manera preventiva, como uno se hace exámenes de rutina, es muy importante. Es verdad. Concuerdo totalmente con María Carolina. Sí. Hay que hacerlo, es lo que hablábamos del autocuidado. O sea, Exacto. uno tiene a veces plata para gastar en distintas tonteras,
Claro. Pero qué mejor que gastar esa plata en nosotros mismos. Claro, o sea, porque es nosotros- bienestar en el fondo. Es bienestar va a estar para uno. contigo siempre. Exacto, es algo en el fondo que es para uno, nada más que eso, en el fondo ese es el beneficio. ¿Qué más? Eso comentó María Carolina. ¿no es Eso cierto? comentó María Carolina. Súper. Y bueno, vea, ya estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Así que, bueno, esperamos que todos los tips que les dimos, lo que conversamos el día de hoy, les haya servido. La idea es en el fondo todos los martes a las 7 de la tarde vamos a estar tratando distintos temas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, feliz de que la hagan a nuestro Instagram. Nos creamos un Instagram para la radio. Sí. ¿Cuál es Psicolab Programa, así se Exacto. llama. Así que ahí nos pueden contactar para darnos en el fondo alguna idea, algún tema que quieran tratar, algún tema que quieran escuchar que sea de su interés. Estamos completamente abiertos a eso. Para la gente que no tenga Instagram también tenemos nuestro correo que Exacto. es Radiolab Psicolab. No, al revés. Psicolab Radiolab. @gmail.com. Pero si no le va a rebotar. Bueno, pruebe con ambas combinaciones, igual vamos a recibir su correo. Sí, así que psicolab, radiolab, @gmail.com. Sí, así que bueno, eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias por la gente que nos vio en vivo. Gracias también a los que nos van a ver después on demand. Tendremos también otros temas interesantes para el próximo martes con invitados, así que Sí, la idea es que... sorpresa. Sorpresa. Así que no Para que vamos estén a decir atentos nada también y todavía, sigan la Radio del Emprendedor, Radio Lab Chile. Sí. Y bueno, sigan la página también, el fanpage Exacto. y Instagram también. Sigan la en radio. todas las redes sociales la radio y a nuestro programa, ¿ya? Exacto. Así que bueno, Bea, muchas gracias. Muchas gracias, Sol, a ti. Un gusto siempre estar compartiendo contigo. Igualmente. Así que eso fue todo por el día de hoy en Psicolab. Somos Beatriz Lineros, Marisol Solar y nos vemos el otro martes a las 7 de la tarde. Chao. Chao.